noches, hermanos. Qué bendición estar acá en esta bella comunidad. Cuando cuando me conecté y vi todos esos rostros de nuestros jóvenes y, y familias y parejas ahí en la comunidad, pues es motivo de mucha alegría. Realmente el Señor se complace de ver sonrisas en nuestros labios porque siempre nos hace el llamado a ser felices, a estar alegres. Eso es el llamado del Señor y que nos hace a cada uno de nosotros que confiemos en Él. Como bien nos decían nuestros hermanos hace un momentito, pues la prédica de esta noche es es una oportunidad que tenemos para poder conocer un poco más el amor de Dios. Y como bien nos decían, solo permítame, el título es Cerrar heridas y abrir esperanzas a una nueva historia de amor. El día de mañana, pues vamos a estar celebrando el Día del Cariño. Recuerdo yo bien en mi mente cuando era niño y escuchaba cuando llegaba el 14 de febrero, ese lo conocíamos como el Día de los Enamorados. Entonces las parejas eran las que se hacían regalos y, y bueno, pues el tiempo fue pasando y luego se llamó el Día de los Enamorados, el Día del Cariño, el Día del Amor y la Amistad, hasta la fecha de ahora, pues, y se involucra a toda la familia. Es que miren, para dar la muestra de amor, nadie tiene que ser excluido. Todos formamos parte de alguna familia, de una comunidad, tenemos compañeros de trabajo, tenemos compañeros de estudio y pues tenemos que manifestar nuestro amor, nuestro cariño a todas las personas que nos rodean. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como católicos comprometidos, estamos llamados a ser luz en este mundo que tiene tantas tinieblas, que tiene tanta oscuridad, que tiene tantas cosas negativas. Pues bien, fíjense que en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, nos dice el Señor: queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, fíjense que aquí el escritor bíblico se dirige a nosotros con unas palabras de cariño. Al empezar, nos llama queridos. Y luego nos invita a amar, porque dice que si hemos conocido a Dios, sabemos amar. El que no sabe amar es el que no ha conocido a Dios. Entonces, esta noche tendríamos que hacernos la pregunta: ¿realmente conozco a Dios? ¿Realmente conozco su amor? ¿Realmente estoy viviendo su evangelio? ¿O solamente a oídas lo conozco? Solamente de lejos y no lo he involucrado en mi vida, no lo he involucrado en mi matrimonio, en mi familia. Entonces, nos tiene que llamar a mucha reflexión, porque si Dios es amor y hay amor en nosotros, en nuestro corazón no tiene que haber odio, no tiene que haber rencor, egoísmo. No tenemos que discriminar a nadie, al contrario, tenemos que amar a todas las personas que nos rodean, por supuesto, empezando en casa, pero también no se puede quedar ahí. Tenemos que trascender, tenemos que llegar a otras personas. Estamos llamados a evangelizar. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestro actuar. Ahora bien, fíjense que muchas veces como que nuestro progreso espiritual, podríamos decirle, nuestro crecimiento a veces se estanca, y es porque en nuestra vida hay heridas que no nos permiten disfrutar
no nos permiten visualizar el amor que Dios tiene por nosotros. Muchas veces andamos portando heridas que impiden ver a Dios y amar al prójimo. Heridas que vienen desde la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Y aquí me voy a parar un momentito. Miren, la hermanita Estefanía, me parece, nos hacía una bonita reflexión donde podíamos ver que a veces tenemos buenas intenciones con un ser amado, pero resulta con que la otra persona lo percibe de otra forma, se crean los malos entendidos y podemos provocar heridas. Dañamos muchas veces queriéndolo hacer y otras veces sin pensarlo. Tal vez nuestra intención fue quedar bien con alguna persona, con algún familiar, con nuestros padres, con nuestros hijos, y resulta que recibimos lo contrario. Se percibió de otra forma. Entonces, muchas veces nos herimos nosotros mismos porque no nos aceptamos como somos, nos rechazamos porque no soy tan bonita como las otras, porque no tengo el pelo como liso, tan lindo como la fulanita, como la sutanita. Fíjense que mi esposa tiene para mí, un preciosísimo cabello, ¿verdad? Es frondoso, ella es colocha, tiene un vello, pero ella por mucho tiempo pasó con que quería pelo liso y que se lo alisaba y se lo alisaba y se lo alisaba y resultado, terminó maltratándose el cabello. Bueno, después de mucho trabajo, pues ha ido rescatando el brillo, la viveza que tiene este cabello. Entonces, así nos pasa a nosotros. Yo recuerdo cuando entré a mi adolescencia y todos empezamos a crecer, ¿verdad? Todos nos empezamos a estirar. Y, pero cuando yo miraba, casi todos empezamos igual y de repente yo me quedé aquí y los demás siguieron así, miren, estirándose, creciendo, creciendo, creciendo. Yo fui quedando chaparro, así chiquitín. Entonces, eso en mí creó una herida y todavía viene un compañero que no sé cuánto llegó a medir, pero le estimo yo por lo menos 1,95 de estatura y él se ponía al lado mío y me ponía el brazo, tal vez me ponía el brazo a la par, como dice, qué chiquitito sos, me decía. Entonces, eso a mí me afectaba muchísimo, muchísimo, porque yo no aceptaba. Yo decía, ¿cómo es posible que los demás crezcan y yo no crezco? ¿Qué está pasando? Pues, bueno, ese tipo de heridas que vamos recogiendo en el camino nos van marcando porque no nos aceptamos como somos. El Señor nos ha hecho maravillosos a cada uno de nosotros, así con nuestras limitaciones. Así, tal vez orejón, tal vez narizón, tal vez no sé, cada quien sabrá. Entonces, pero como no lo aceptamos, como recriminamos, como rechazamos esas cosas, nos va haciendo la herida cada vez más profunda. Y también hay heridas que llegan y ya cuando somos adultos e inclusive cuando somos ancianos. No sé si hay personas acá ya con cierta edad acá que también hay cosas que nos afectan y que nos va marcando nuestra vida matrimonial, nuestra vida social, nuestra vida escolar, nuestra vida religiosa. Miren, muchas veces, ¿cuántas veces no hemos ofendido a alguien sin querer hacerlo? En nuestras mismas comunidades. A veces damos opiniones y la otra persona lo toma como un ataque y empiezan las rencillas, empiezan las discusiones o tal vez no se dice nada, pero la relación se empieza a deteriorar. Hay heridas que pesan hondo sobre la propia psicología del ser humano y que afecta tu estado de ánimo y la conciencia. Heridas que condicionan y que hacen sufrir mucho. Realmente, cuando estamos heridos, nos encerramos en nosotros mismos y no podemos ver más allá. No podemos ver ese maravilloso azul del cielo.
o es ese verdor de los campos, de nuestros bosques, porque todo está nublado, porque en nuestra vida, en lugar de reinar la alegría, en lugar de reinar el gozo, hay amargura, hay tristeza, porque no están las cosas como a nosotros nos gustaría que estuvieran, que se dieran como yo quisiera. Entonces, tenemos que aprender a ser agradecidos. Se hizo un ejercicio con nuestras manos, con nuestros dedos, y cuánto les damos gracias al Señor por tener manos, por tener pies, por tener oídos, por tener olfato. Son cosas que a veces no las dimensionamos. Miren, ahorita que está tan duro lo del COVID, hay personas que pierden el olfato, el sentido del gusto. Entonces, las cosas las tenemos que valorar. Todos esos regalos que el Señor nos da todos los días, día a día, tenemos que valorarlo. En Proverbios 19:11 nos dice el Señor, el hombre sensato domina su ira y tiene a gala pasar por alto la ofensa. Domina su ira y tiene como gala, o sea, se viste su mejor traje, ¿verdad? Pasando de alto cualquier ofensa, no importa cuál ofensa te hayan hecho, tienes que pasarla por alto. El Señor nos llama a eso, nos llama a perdonar, nos llama a no tomar en cuenta los agravios de las otras personas. Entonces, nos complicamos la vida mucho. Fíjense que preparando este tema vino a mi mente una canción de hace muchos años. Los jóvenes seguramente no lo van a conocer. De repente algún adulto se va a recordar. Un cantante que estuvo en el medio, Django. Yo no fui muy fanático de escuchar su música, pero sí escuché algunas canciones y fíjense que había una letra de esa canción, mire, una canción del mundo, una canción que no tiene, entre comillas, nada religioso, pero la letra dice, en un subpárrafo dice, nos fallaron dos palabras, dice la canción, nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Miren, yo no sé si alguna vez en su momento cuando alguien ya con algunos añitos encima escuchó esa letra, le puso realmente atención. Se deterioró, se rompió una relación, se hicieron heridas muy profundas por un sencillo detalle. No pudieron decir perdón. No pudieron decir, lo siento, me equivoqué. Eso era todo. Muchas veces eso es suficiente para arreglar la situación. Y por supuesto, nuestro compromiso de cambiar, de ya no ser iguales. Pero empieza por ahí, por pedir perdón. Pero el orgullo nos hace callar. Porque no quiero dar mi brazo a torcer. Porque yo creo que si doy mi brazo a torcer va a ser signo de debilidad. Y es todo lo contrario. Lo que nos hace fuerte a los cristianos es la humildad, el reconocer que nos equivocamos, el reconocer que fallamos. Si nos encerramos en lo que no quiero yo ceder, entonces miren, las cosas no funcionan así. Entonces, los problemas se van ahondando cada día más. En el profeta Isaías, en el capítulo 53 y versículo 5 nos dice, Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardinales hemos sido curados. Miren lo poderoso de esta palabra del Señor, que dice que Él ya pagó por nuestras culpas, por esos errores que estamos cometiendo hoy en día. El Señor ya lo pagó por anticipado. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él,
a la reconciliación, al perdón, porque no solamente sanamos la herida de la otra persona, sino que sanamos nuestra propia herida. Porque dígame ustedes si no crea un sabor amargo cuando hemos ofendido. Al otro lo herimos. Nosotros somos los ofensores, pero en nuestra boca queda un sabor amargo. O sea que no ganamos, no hay victoria, es todo lo contrario, es derrota para nuestra vida. Pero el Señor ya pagó por eso, por nosotros. Y dice que Él nos trae la paz y por sus cardenales hemos sido curados. ¿Cómo así por sus cardenales? Por sus heridas, por sus golpes, los golpes que Él recibió en su cuerpo, las heridas que Él recibió. Eso nos sana a nosotros. Entonces, ¿qué estamos esperando para sanar? Yo podría decir, la mesa está servida para que seamos felices. Ahora, ¿por qué no llegamos al banquete y comemos? ¿Por qué postergamos la sanación? Muchos nos preguntamos, ¿pero qué pasa en mi vida? Pero si creo en el Señor y no pasa nada y todo sigue igual. Eso no es cierto. Lo que pasa es que no basta con decir creo en el Señor. Tenemos que hacer algo nosotros. El Señor siempre nos pide que avancemos. Él da el primer paso, pero espera que nosotros también avancemos. Ahora, ¿qué nos puede ayudar a sanar? Miren, podrán haber muchas cosas, pero vamos a mencionar 5 en esta oportunidad. Y la primera, la número 1, el deseo de sanar. ¿Cómo así el deseo de sanar? Sí, ante todo debemos reconocernos que estamos enfermos y que queremos sanar. Tenemos que desear sanar. Si no existe nosotros en ese deseo, no va a haber sanación. Tenemos que desearlo. Recuerdo un amigo, un amigo que conocí hace algunos años, problemas con la bebida, la familia sufriendo. Y bueno, nos dicen, por favor, le puedes hablar, tal vez a ti si te escucha. Me acerco a él y le digo, mira hermano, yo veo que vengo aquí para ver si te puedo servir en algo, si te puedo ayudar con tu problema con el alcohol, le dije yo. Y la respuesta de él fue, mira, pero yo no problema con el alcohol, yo no tengo ningún problema con el alcohol. Yo tomo cuando quiero y dejo de beber cuando quiero. O sea que en mí no hay problema. Entonces le dije, pero mira, pero a veces empezás a tomar y por 3 meses no parás. Ya viste, me lo acabas de decir, en 3 meses, pero finalmente paro porque lo decidí hacer y entonces no hay ningún problema. Y él siguió su vida por algún tiempo de esa forma. Entonces, él estaba negando su problema, su enfermedad, su adicción. Nosotros muchas veces negamos nuestros problemas. No queremos reconocer que necesitamos ayuda. ¿Cómo queremos que Dios nos ayude si no reconocemos que somos pecadores? No reconocemos que somos débiles. No reconocemos que con nuestras propias fuerzas no podemos. Entonces, el Señor así no puede actuar porque no lo dejamos actuar. Entonces, número 1, deseo de sanar. Número 2, el perdón. El perdón es un bálsamo para la herida. Podemos reconocer nuestras limitaciones y miserias y acudir a la penitencia para pedir perdón. Podemos y debemos perdonar y perdonarnos. Miren, podemos y debemos perdonar, pedir perdón y perdonarnos. Muchas veces el Señor, el Señor nos perdona cada vez que llegamos ante Él. El Señor no se cansa de perdonarnos, desde el Papa Francisco. Él no se cansa de perdonar. Lo que pasa es que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos. Y nosotros tenemos que perdonarnos. A veces Él nos ha perdonado y nosotros seguimos restregando
la herida que tenemos, esa llaga nosotros mismos porque no aceptamos y a veces creemos que nuestro pecado fue tan grande que yo mismo no me lo puedo perdonar. Perdónate también tú. El Señor nos pide que nos perdonemos también. Cuando pedimos perdón a Dios, Él nos perdona una y otra vez y nos dice, te sigo amando igual, vete y no peques más. El perdón tiene que ser un estilo de vida para nosotros, un ejercicio diario, una decisión firme y permanente. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Siempre, todas. ¿Qué tenemos que perdonar? Lo que sea. Miren, no se vale decir, Señor, yo sí perdono todo, menos esto. No podemos decir menos esto. No podemos ponerle condición al Señor. No podemos decirle al Señor, sí perdono esto, pero lo otro no. Entonces, el Señor nos llama a perdonar permanentemente. Tiene que ser parte de nuestro diario vivir. Tenemos que perdonar todos los días, si es necesario, todos los días. Entonces, llevamos dos, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para ayudarnos a sanar? Uno, el deseo de sanar. Dos, el perdón. Ahora vamos con tres. La fe. La fe. Pero si yo tengo fe, muchas veces creemos que tenemos fe, pero nuestra fe no llega ni siquiera a ese granito de mostaza que el Señor nos pide. Por la fe reconocemos a Cristo como médico capaz de sanarnos. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro médico? Está bien, es Cristo nuestro Salvador, pero también tenemos que conocerlo como nuestro médico y que tenemos que tener la certeza, la confianza de que Él tiene el poder para sanarnos, de que debemos que creer que Él puede curarnos. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? Esa fue la tercera, la fe. Cuatro, la Eucaristía. Miren lo que San Ignacio de Antioquía define la Eucaristía como el antídoto para no morir. El antídoto para no morir. Y en San Juan 6:54 nos dice la palabra del Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Entonces, la Eucaristía tiene que ser parte de nuestro diario vivir también. No podemos renunciar a la Eucaristía. No podemos renunciar. Es parte de nosotros. La iglesia dice que es la fuente y el culmen del cristiano. O sea que es nuestra fuente, es lo primero, lo básico. Es lo básico y también es lo más grande, lo más importante en nuestra vida. Entonces, tenemos que acudir a la Eucaristía. 5. La oración. Vamos a hacer un repaso. ¿Cuál fue el 1? Deseo de sanar. 2. El perdón. 3. La fe. 4. La Eucaristía. Y 5. La oración. ¿Cómo nos cuesta la oración? A ver, levanten la mano. ¿Quién es haragancito para orar? No, no la levante, no la levante. Miren, ¿cómo nos cuesta orar? Qué difícil es orar para muchos de nosotros, pero tenemos que hacer el esfuerzo. El Señor nos llama a orar. En muchos pasajes bíblicos vemos que Jesucristo se apartaba para orar y no oraba 5 minutos, oraba por horas. En la oración acudimos a Dios para pedirle que cure nuestras heridas. Dios quiere sanarnos, pero espera que nosotros acudamos a Él y que le digamos que le necesitamos como médico y que confiamos en Él y que confiamos en que Él tiene el poder curativo de su misericordia. Mire, el Señor nos ama tanto que no nos niega las cosas buenas para nuestra vida. Entonces, ¿y cuál es la forma de comunicarnos con Él? Orando.
¿Cuesta? Sí nos cuesta. Somos débiles, cualquier cosa nos distrae. Que el teléfono, que el televisor, que la computadora, que los juegos, que el trabajo, que el quehacer doméstico, cualquier cosa nos quita la atención, pero tenemos que esforzarnos. En en San Marcos 11:24, perdón, nos dice, todo cuanto pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. La oración es condición para que Cristo médico nos cure. Miren, he repetido Cristo médico varias veces. Es que Él es nuestro médico. Acudamos a Él, no solamente por las dolencias físicas, sino que también por las dolencias espirituales. Cuando el alma herida ora, se centra en Cristo y su oración es antídoto contra los pensamientos que andan en busca de culpables. Hemos de centrar la memoria en los dones de Dios. Miren, nuestra mente tiene que estar puesta en los dones, en los regalos que Dios nos da, no en las heridas ni en los culpables. Cuando oremos, perdonemos y centrémonos en Dios, en su amor, en su misericordia. El recuerdo de Dios, o sea, estar pensando en Dios, eso es curativo. El recuerdo de las heridas y sus causas nos hunden más en la amargura. No pensemos en el pasado, no nos estanquemos ahí. La herida del orante sana, la otra gangrena. Miren, en Eclesiástico 10:6 nos dice, sea cual sea su agravio, no guardes rencor al prójimo y no actúes guiado por un arrebato de violencia. No importa cuál sea el agravio, no importa cuál sea la ofensa, no tienes que responder con violencia, no tienes que responder con ira, no tienes que, no tienes que gritar. ¿Y cuántas veces lo hacemos nosotros? ¿Cuántas veces levantamos la voz? Mi esposa hoy en día hace chiste y me recuerda un pasaje de una etapa de hace algunos años en mi vida. Fíjense que yo no sé si ustedes han visto a muchas personas que andan conduciendo, que andan en su vehículo en la calle y bocinan y gritan e insultan, tantas cosas que se dan. Pues fíjense ustedes de que yo tenía muy poca tolerancia. Todavía me cuesta, ¿va? Pero antes era que realmente no tenía mucha tolerancia con alguien que a mi juicio cometía una infracción. Aquí vivimos en San José Pinula, yo me movilizo mucho aquí en las calles de San José Pinula y fíjense que mucha gente no respeta los altos. Y en varias oportunidades he estado a punto de colisionar y pues fíjense que cuando me sucedía y me hacían dar un frenazo, y ahí va el chiste que mi esposa me repite, ¿va? Fíjense que cuando pasaba eso, yo aparte de que me prendía la bocina, ¿va? ¡Pi! Ponía la bocina, sacaba la cabeza y gritaba, pero así hasta agarraba, siento que agarraba aire con lo más profundo de mis entrañas, decía, ¡burro! Decía, pero la gritaba con una fuerza que yo creo que ninguna palabra lo he hecho de esa forma. Y, y una vez mi esposa iba conmigo y por eso ella lo recuerda y lo hace broma hoy en día. Por supuesto, ya no lo hago, pero miren ustedes, tan fácil que nos descontrolamos, tan facilito, tan facilito. Tal vez algunos sí son imprudentes, otros tal vez no son imprudentes, sino que se descuidaron, se distrajeron y se pasaron un alto, ¿verdad? O un rojo, un semáforo. Entonces tenemos que aprender a ser más tolerantes. San Lucas en el capítulo 6, versículos 36 y 38 nos dice, sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Miren esas palabras tan maravillosas.
compasivos como su Padre, nos dice el Señor, o sea, como nuestro Dios. Tenemos que ser compasivos como Él, tenemos que imitarlo a Él. Miren cómo insultaba a Jesús cuando estuvo en la cruz. Lo insulta, no solo ya estaba desnudo, lo habían golpeado, lo habían traspasado su cuerpo, lo habían escupido y encima se burlaban, encima lo insultaban. Entonces, y él, al contrario de insultar y devolverlo con la misma moneda, él pedía al Padre que nos perdonara por actuar de esa forma. Entonces, hemos escuchado de que el tiempo lo cura todo. Miren, eso no es cierto. Al contrario, muchas veces se agravan los problemas. El tiempo no lo cura, el tiempo no cura nada. Eso es mentira, no cura nada. Las experiencias que vivimos, buenas y malas, se quedan en la memoria de nuestra alma y nos provocan diversas consecuencias. Miren, nos marcan, nos amargan la vida, nos hacen lo que somos hoy en día. Si alguien es gritón, alguien insulta, alguien es abusivo, tiene sus raíces en cosas que pasaron en su vida en tiempo atrás. Y les quiero contar un testimonio. Voy a hacerlo así breve. Fíjense que hace unos pocos años, a mí me dio ansiedad y, y me puse muy mal. Empecé con que no podía dormir. Yo sentía que mi cuerpo temblaba, pero realmente yo no estaba temblando. Fíjense que miraba mis manos bien, me tocaban, yo estaba bien, pero yo sentía que temblaba y me sentía inquieto y me sentía desesperado y no podía respirar. Y, y fue a tal punto el asunto que llegué 3 días seguidos sin dormir. No sé si alguno ha pasado 3 días dormido sin seguir. Es para volverse loco. Yo me estaba volviendo literalmente loco por falta de sueño más lo que sentía. A tal punto que tuve que ir al médico y cuando el médico me vio, me dijo, mire, se va a tomar de inmediato estos medicamentos y se me va ya al psiquiatra. Entonces, pero para que vean cómo era el asunto, yo no podía estar ni sentado, ni acostado, ni parado, tenía que estar caminando, o sea, solo caminando, solo estando en movimiento, yo sentía cierto alivio y si estaba bajo, perdón, cuatro paredes estaban alrededor mío, me sentía encerrado y era una desesperación, es algo horrible. Pero fíjense que yo decía, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? No entiendo, ¿qué pasa? Y yo trataba de orar y no podía orar. Quería rezar el Padre Nuestro y no podía. Era una situación que yo sentía que me estaban aplastando. Algo estaba pasando y no podía ni hablar. Entonces fue una experiencia terrible para mi vida, ustedes, terrible realmente, y para mi familia también, que me vieron en ese estado. Y bueno, pues fíjense que no fui al psiquiatra, porque mi esposa me dijo, empezamos a investigar y qué había que hacer, y entonces había una recomendación, ir al psicólogo, y fui al psicólogo. Y miren, para hacer resumido todo, el psicólogo ya con respecto a lo que platicamos llegó a determinar de que lo que sucedía en mi vida es que yo había sufrido abandono desde bebé. Es que yo soy el segundo de la familia, cuando nació el primero medio pujaba y mis papás ya lo estaban cargando. No digamos medio pujaba, lloraba y todo lo cargaban. Entonces, así fue desde el momento que nació. Y miren ustedes, ese niño lloraba y no dejaba de llorar hasta que no lo cargaran. Entonces pasaban las madrugadas completas, amanecían cargando a ese chiquitín, lo bajaban y se ponía a llorar otra vez. Y entonces, como sufrieron esa experiencia, entonces dijeron, con el segundo nos va a pasar lo mismo. Y yo nací un año después, 13 meses después nací yo. Y fíjense ustedes de qué, conmigo fue lo contrario, me dejaron ahí en mi cuna y ellos felices, ¿no? Y yo fui un niño muy tranquilo y ahí me dejaron. Si lloraba, pues
ignoraban que estaba llorando. Entonces, miren, un bebé que fue marcado desde ese momento. Y otras cosas más que se fueron dando en mi vida, donde yo vino a mi mente, donde yo iba a la escuela, primero con mi hermano, pero cuando él ya pasó a otro grado, a otra escuela, yo me quedé solo, entonces yo caminaba solo a la escuela, ida y vuelta. Con mi hermano íbamos solos a misa, mis papás no nos acompañaban, ellos no nos inculcaron a nosotros el amor a Dios, pero sí nos mandaban a la iglesia, a la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, todo eso marcó mi vida y surgió, pucha, décadas después. Entonces, muchas veces esas cosas han marcado nuestras vidas y no sabemos por qué actuamos como estamos actuando. Entonces, por eso también tenemos que tratar de entender a la otra persona porque no sabemos qué ha vivido. Bueno, Jeremías 33:6 nos dice, he aquí que yo les aporto su alivio y su medicina. Los curaré y les descubriré una corona de paz y seguridad. Mire, ahí nos está hablando el Señor que nos va a curar, que nos va a sanar. Entonces, 600 años después de que Jeremías escribiera esto, viene el Señor y nos dice en San Lucas 4, 18, 19 y 21 ven, el Espíritu del Señor sobre mí, porque ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hace 2000 años y hoy se sigue cumpliendo. El Señor nos sana, el Señor nos libera, el Señor nos cura de todas nuestras heridas. Entonces, el Señor nos ha hecho para el amor. El amor es el principio y la fuente creadora, porque el hombre fue creado por amor y para el amor. La capacidad de amor es exclusiva del ser humano. El vínculo entre las personas debe ser el amor. Aunque el amor es el motor que impulsa la unión del hombre y la mujer en el matrimonio y por ende el nacimiento de una familia, es la voluntad, el mutuo consentimiento del hombre y la mujer sobre lo que se funda el amor en el matrimonio. La voluntad. No basta con el amor, sí, está bien el amor, pero tenemos que poner de nuestra parte, nuestra voluntad. El amor es dinámico, lo expresamos de diferentes maneras, a mi esposa, a mi esposo de una forma, a mis hijos de otra forma, a mis padres de otra forma. Viene la manifestación del amor, es dinámico, el amor va creciendo, el amor se va consolidando día a día. El amor es esencial, pues constituye el principio, la idea por la cual fue creado el hombre y la mujer y el fin para el cual existe. Ahora, miren, va a haber un momento en que la fe y la esperanza van a desaparecer, pero el amor siempre va a permanecer. El amor es eterno. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Entonces, cuando estemos con el Señor, ya no vamos a necesitar de la fe, ya no vamos a necesitar de la esperanza, pero sí del amor. Entonces, hermanos, amémonos unos a otros. Requisitos para el amor auténtico. Querer amar como un acto de voluntad humana. Tenemos que decidir amar, no por conveniencia o porque me gusta, me apetece o porque me interesa, no, porque yo decidí amar. Buscar el bien, ese es uno, ¿verdad? El dos, buscar el bien de la otra persona, lo que le hace feliz y la perfecciona. Buscar el bien, siempre tengo que ver qué es lo que la otra persona necesita, lo que mi esposa necesita, lo que mis hijos necesitan, lo que mis padres necesitan. Tengo que preocuparme por amarlos. Miren, el deseo más básico, elemental para ser feliz es sentirse amado. Sentirse amado. Ese es la necesidad más radical del ser humano.
Miren, podemos estar limitados en comida, podemos estar limitados en bienes materiales, pero el amor tenemos que darlo con abundancia. Es que solo sintiéndonos amados es que vamos a ser felices. Cuando somos rechazados, a ver si no nos duele. Claro que nos duele, porque queremos ser aceptados, porque queremos ser amados. Entonces, hermanos, los invito a que nos esforcemos a amar y a demostrarlo con hechos. Entonces, Apocalipsis 21:5 nos dice, mira que hago nuevas todas las cosas. ¿Qué hace nuevo el Señor? Todas las cosas. Vamos a tener una nueva familia en el amor. Los mismos, ¿verdad? Las mismas caritas, pero amándonos. Entonces, hermanos, cerremos nuestros ojos, vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque esta noche nos das una nueva oportunidad, Señor, para manifestarte nuestro amor, para que amándote más a ti, Señor, y sintiéndonos amados por ti, podamos transmitir ese amor a nuestros seres queridos por medio de nuestros gestos, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestra paciencia, por medio de nuestro tiempo. Señor, te rogamos que nos ayudes. Somos débiles, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos tu acompañamiento. Necesitamos que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas, que tu Santo Espíritu nos haga, Señor, sentir tu amor y podamos manifestarlo en nuestras vidas, en nuestro hogar. Señor, ponemos en tus manos a todas esas personas que hoy se sienten tristes, para que ya no sientan esa tristeza, para que sientan tu amor, Señor. Ayúdanos a ser portadores de tu luz. Ayúdanos, Señor, a ser luz en la vida de nuestros hermanos. Señor, hoy ponemos ante ti nuestras necesidades, nuestras dolencias, nuestras heridas, todas las enfermedades, Señor, que estamos padeciendo, nuestros temores, nuestros traumas, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti, reconocemos que somos pecadores, Señor, y que solamente refugiándonos en tus heridas, Señor, podemos sanar. Solamente refugiándonos en tu corazón, Señor, te podemos sanar esos dolores que sentimos en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, abre nuestros ojos para ver tu grandeza, para ver un mañana lleno de esperanza, una esperanza porque sabemos que estás tú ahí, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Salvador, porque sabemos, Señor, que tú eres el que abre nuestras puertas, que tú abres, Señor, a nuestra vida las nuevas oportunidades. Hoy te pedimos, Señor, que nos des, que nos regales una nueva oportunidad. Ponemos todo esto, Señor, en tus manos y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bajo la intercesión de nuestra amadísima Madre, la siempre Virgen María. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. A comer un pedacito de pastel o una donita o a disfrutar de unas flores con la familia el día de mañana o desde ya hoy en la noche. De hecho, aquí en la familia, hoy en la noche compramos unas donitas. Que Dios los bendiga.